A veces, la historia no llama a tu puerta, la derriba. En el silencio antes del amanecer sobre el Sahel, el aire solo llevaba el zumbido de los grillos y la respiración suave de una ciudad dormida. Luego, en un instante, esa quietud se rompió. El rugido de los motores de los aviones atravesó la madrugada, y el fuego llovió sobre un rincón de África del que el mundo habla poco, Burkina Faso. Esto no fue un error, ni un disparo de advertencia. Fue un acto deliberado. Un ataque militar estadounidense, ejecutado sin el consentimiento del país anfitrión, había cruzado la línea de la soberanía. Para millones de africanos, esto fue más que un ataque militar. Fue un asalto a la dignidad, a la independencia y al derecho de mantenerse firme frente al poder. Así que surge la pregunta, no solo en Ouagadougou, sino en todas las capitales del continente. ¿Es esta la chispa que encenderá el tan esperado despertar de África? ¿O se convertirá simplemente en otra página en el viejo libro de la dominación extranjera? Si crees que la historia de África debe ser contada por los africanos mismos, suscríbete ahora y acompáñame hasta el final de esta historia. Comenzó sin advertencia. Exactamente a las 5:42 am, hora local, el leve estruendo sobre la provincia norteña de Yatenga se convirtió en el atronador rugido de la guerra. 2 municiones de precisión, lanzadas desde activos del Comando de África de EEU, estacionados en Níger, a unos 610 kilómetros de distancia, impactaron un puesto rural en Burkina Faso. Las explosiones rasgaron la niebla matutina. 3 vidas se perdieron, 2 soldados y un civil, y 7 personas más resultaron heridas. Una torre de comunicaciones clave, que conectaba los puestos de seguridad de la región, quedó hecha añicos. Según el Ministerio de Defensa de Burkina Faso, no hubo advertencia, coordinación ni solicitud de consentimiento. Esto fue un acto unilateral, una violación directa de la soberanía garantizada bajo el artículo 2 de la Carta de la ONU. Solo unas horas después, el presidente Ibrahim Traoré apareció en vivo ante su nación. Su voz era firme, sus ojos inquebrantables. Este ataque no fue solo contra nuestra tierra, fue contra nuestro derecho a existir como un pueblo libre e independiente. En cuestión de minutos, los 12.000 soldados activos del país fueron puestos en máxima alerta. 1.200 soldados adicionales reforzaron la seguridad en las fronteras con Malí y Níger. Los puntos estratégicos de defensa, desde la base aérea de Ouagadougou hasta la guarnición de Koudougou, se elevaron a DEFCON 2. Pero la preparación militar fue solo parte de la respuesta. Al caer la noche, la gente misma se movilizó. Se reunieron, cantaron, ondearon banderas en la Plaza de la Revolución de la capital. Su mensaje era claro: nuestra tierra, nuestro derecho, nuestro futuro. Y sin embargo, esto era solo el comienzo. Lo que siguió resonaría mucho más allá de las fronteras de Burkina Faso. Para cuando el sol se puso sobre Ouagadougou, la ciudad ya no era solo una capital, era el latido de un movimiento. 35.000 ciudadanos se volcaron a la Plaza de la Revolución, sus cánticos y redobles de tambor, elevándose en la cálida noche. Hombres, mujeres y niños se pusieron hombro con hombro, ondeando la bandera roja y verde de Burkina Faso, algunos con carteles hechos a mano con apenas 3 palabras: nuestra tierra, nuestro derecho, nuestro futuro. Esto no fue un caos espontáneo. Fue un rugido colectivo de desafío, una declaración al mundo de que el pueblo de Burkina Faso no sería silenciado. Las redes sociales amplificaron el momento en horas. Hashtags a favor de la unidad africana se volvieron tendencia de Dakar a Nairobi. El impulso no se detuvo en las fronteras del país. En Bamako, Malí, 50.000 manifestantes llenaron la Avenida de la Independencia, ondeando banderas de Burkina Faso junto a las suyas. En Conakry, Guinea, una vigilia a la luz de las velas honró las 3 vidas perdidas. Incluso en Nairobi, donde los lazos con Washington históricamente han sido fuertes, pequeñas pero decididas multitudes marcharon en solidaridad.
La Unión Africana reaccionó con velocidad inusual. En menos de 18 horas, 42 naciones africanas se reunieron en una cumbre virtual de emergencia. En una pantalla gigante en Addis Abeba, Ibrahim Traoré apareció vía enlace seguro. Su tono era medido, pero el acero en sus palabras no dejaba dudas si la soberanía de una nación africana puede ser violada sin consecuencias. Entonces ninguno de nosotros está seguro. Los gobiernos se apresuraron a emitir declaraciones, algunos condenando de manera rotunda, otros instando a Washington a dar explicaciones. Pero el trasfondo común era inconfundible. Esto ya no era solo la lucha de Burkina Faso. En las calles, la reacción fue visceral. Programas de radio desde Lagos hasta Lusaka vibraban con voces de camioneros, maestros y vendedores de mercados, todos exigiendo que sus gobiernos tomaran una postura. El ataque dejó de ser un simple titular, se convirtió en un grito de unidad continental. Analistas de defensa regional empezaron a hablar abiertamente de una idea, antes desestimada como fantasía, una fuerza africana de reacción rápida conjunta para disuadir, y si fuera necesario, responder a cualquier agresión militar extranjera futura. Lo que le pasó a Burkina Faso hoy, advertía un experto en seguridad nigeriano, podría pasarnos a nosotros mañana. La unidad ya no es un sueño, es supervivencia. Mientras tanto, en Washington, el Pentágono se apresuró a enmarcar la operación como una misión antiterrorista, alegando amenazas inminentes a activos estadounidenses en el Sahel. Pero al ser presionados, los funcionarios no proporcionaron nombres, fechas, ni evidencia fotográfica, solo el estribillo familiar de inteligencia creíble. En la televisión africana, la narrativa era diferente. Paneles de periodistas, generales retirados y líderes de la sociedad civil analizaron el ataque como parte de un patrón más profundo, uno en el que la cooperación en seguridad a menudo enmascaraba la erosión de la soberanía. Incluso fuera de África, se sintieron las ondas de choque. Grupos de activistas en París, Londres y Nueva York se concentraron frente a embajadas, sosteniendo carteles que decían: «La soberanía no es negociable». La diáspora africana, largamente dispersa y diversa, se encontró momentáneamente unida bajo una causa común: defender la dignidad del continente. Para Ibrahim Traoré, el mensaje era claro. El ataque, que pretendía aislarlo, había amplificado su voz y lo convirtió en el rostro de un movimiento creciente. En los días posteriores al ataque, Ouagadougou se sentía como una ciudad viviendo dos realidades. De día, se movía como una fortaleza 4.000 efectivos de seguridad adicionales, patrullando carreteras clave, protegiendo aeropuertos y monitoreando centros de comunicación. De noche, la Plaza de la Revolución y los patios de los barrios se convirtieron en espacios para discursos, música y discusiones tranquilas sobre el futuro. El gobierno actuó rápidamente para estabilizar la economía. Se anunciaron medidas de emergencia para proteger importaciones críticas como granos y combustible. Sin embargo, el temor a la escasez hizo que el precio del diésel aumentara un 12% en una semana. Y en las provincias del norte más cercanas a la zona del ataque, los precios de los alimentos subieron entre 8 y 10%. Las escuelas cerca de Wahiguya cerraron durante 2 días, mientras los padres mantenían a los niños en casa por miedo a otro ataque. En la radio local, los oyentes hacían la misma pregunta urgente: ¿qué protecciones existen si esto vuelve a ocurrir? Los grupos de la sociedad civil apoyaron la firmeza del presidente, pero exigieron más transparencia. Un abogado destacado en Ouagadougou lo dijo sin rodeos: «Nuestra soberanía es sagrada, sí, pero nuestro gobierno debe defenderla con verdad, no solo con retórica». A pesar de la tensión económica y la ansiedad pública, la aprobación de Ibrahim Traoré subió del 62% al 78% en solo unos días. La imagen de un líder joven enfrentándose a una superpotencia mundial resonó profundamente entre ciudadanos que habían vivido bajo la sombra de la influencia externa. Pero estos temblores internos eran solo parte de las secuelas. Las repercusiones políticas se extenderían mucho más allá de las fronteras de Burkina Faso. En Washington,
El ataque a Burkina Faso se convirtió en un punto de inflamación inesperado tanto en política exterior como en política interna. En cuestión de días, el Comité de Servicios Armados del Senado exigió un informe a puerta cerrada del Pentágono. Los legisladores del Comité de Relaciones Exteriores expresaron su preocupación por la ausencia de consulta previa con el Congreso. El senador Mark Rutledge de Illinois lo resumió con franqueza: si estamos llevando a cabo ataques militares en naciones soberanas sin su consentimiento, estamos transitando un camino peligroso, no solo moralmente, sino también estratégicamente. El Departamento de Estado intentó retomar el control de la narrativa, enfatizando una amenaza extrema inminente y citando inteligencia de socios regionales no identificados, pero los diplomáticos admitieron en privado que ni la Unión Africana ni Burkina Faso habían sido informados con antelación, un hecho que alimentó críticas de grupos de derechos humanos y expertos en política africana. En Europa, la respuesta fue fragmentada. Francia, aún recuperándose de sus propios reveses en el Sahel, llamó al diálogo pero evitó criticar directamente a Estados Unidos. Alemania e Italia expresaron preocupación, con Berlín advirtiendo que las asociaciones no pueden sobrevivir sin confianza. Mientras tanto, Rusia y China aprovecharon la oportunidad para denunciar el ataque como neocolonialismo, ofreciendo apoyo retórico y sugerencias de vínculos militares y económicos más profundos con Burkina Faso. Para Ibrahim Traoré, la tormenta política externa solo fortaleció su posición interna. El ataque lo había colocado en el foco mundial, y cada declaración extranjera, ya fuera de apoyo o de hostilidad, reforzaba su imagen en casa como el líder dispuesto a mantenerse firme, donde otros podrían ceder. Dentro de los círculos de política estadounidense, el ataque a Burkina Faso suscitó una pregunta preocupante. ¿Había Washington subestimado tanto la repercusión simbólica como práctica que esta acción provocaría? En el Pentágono, los informes se centraron en objetivos de contraterrorismo, presentando el ataque como una operación precisa y limitada. Pero fuera de los muros seguros, los analistas se preocupaban por la imagen. Un joven líder africano, Ibrahim Traoré, ahora era el rostro de la soberanía y la resistencia, transmitido en todas las principales cadenas africanas. Los think tanks de Washington y Nueva York debatían las implicaciones a largo plazo. ¿Empujaría este incidente a otros estados africanos a distanciarse de las asociaciones militares con EU? ¿Podría acelerar justamente las alianzas que Washington había intentado evitar, como vínculos más profundos entre naciones africanas y Rusia, China o Turquía? Las capitales europeas enfrentaban su propia inquietud. En París, funcionarios de defensa advirtieron sobre un vacío estratégico en África Occidental que podría erosionar aún más la influencia francesa. Berlín y Roma cuestionaron si las acciones unilaterales de EU estaban socavando la credibilidad de las alianzas occidentales en el continente. Mientras tanto, los medios africanos enmarcaron el ataque como parte de un patrón histórico más amplio, uno en el que la cooperación en seguridad enmascaraba la erosión de la autodeterminación nacional. En contraste, varios medios estadounidenses importantes centraron su cobertura en las supuestas amenazas extremistas, creando una brecha narrativa que los comentaristas africanos acusaron de ser deliberada. Esa divergencia en la narrativa no era solo cuestión de periodismo, era un reflejo de dos visiones en competencia sobre el futuro de África, una decidida en Washington y otra que surgía de las calles de Ouagadougou. Durante gran parte de la historia moderna de África, los líderes que desafiaban la dominación occidental a menudo enfrentaban aislamiento, presión económica o algo peor. Pero las secuelas del ataque a Burkina Faso señalaron un cambio. En lugar de ser acorralado, Ibrahim Traoré se movió rápidamente para consolidar apoyo tanto a nivel nacional como regional. En pocas semanas, Burkina Faso se unió a Malí y Níger para firmar la Alianza Escudo del Sahel, un pacto de defensa mutua que prometía una respuesta colectiva a cualquier agresión militar extranjera sin consentimiento. A ojos de muchos analistas africanos,
Esto fue un desafío directo al Comando África de EEUIU y a la influencia militar francesa. Las potencias mundiales tomaron nota. Moscú y Pekín elogiaron la alianza, enmarcándola como un paso audaz hacia la autodeterminación africana. En Ankara, funcionarios turcos exploraron discretamente nuevos acuerdos de armamento e infraestructura con los miembros de la alianza. Incluso Brasil y Malasia expresaron públicamente su preocupación por el precedente de ataques extranjeros, sin la aprobación del país anfitrión. En EEUU, algunos asesores de política advirtieron que esta tendencia de soberanía primero podría complicar las operaciones de contraterrorismo, limitando el acceso a información clave y logística. Otros argumentaron que Washington necesitaba replantear su enfoque, reemplazando las estrategias centradas en lo militar por un compromiso económico y diplomático que respetara la agencia africana. Desde Washington hasta Addis Abeba, se volvió clara una realidad. El ataque no había disuadido a su objetivo, lo había envalentonado. Traoré ya no era simplemente un líder nacional, se estaba convirtiendo en un símbolo continental. Y los efectos en cadena de esa transformación apenas comenzaban a sentirse. 2 meses después de que el polvo comenzara a asentarse, otro ataque sacudió el Sahel, esta vez en el vecino Níger. Una operación extranjera no autorizada con drones mató a 4 civiles durante lo que se afirmaba era una misión antiterrorista. Los paralelismos con Burkina Faso eran innegables, y para muchos, este fue el punto de quiebre. El liderazgo interino de Níger no perdió tiempo. En menos de 24 horas contactaron a Ibrahim Traoré, solicitando una respuesta unida. La escena que siguió fue sin precedentes. En Niamey, los líderes de Burkina Faso y Níger se plantaron lado a lado, flanqueados por sus ministros de defensa, declarando ante las cámaras: la era de los ataques extranjeros unilaterales en África ha terminado. Transmitido en vivo a través de redes africanas y recogido desde Marruecos hasta Sudáfrica, fue más que una declaración política, fue una línea pública en la arena. Malí, Guinea y Chad emitieron rápidamente declaraciones coincidentes. En África Oriental, Tanzania y Uganda expresaron su apoyo. Lo que había comenzado como la indignación de una sola nación, se transformaba ahora en una postura multinacional, cruzando divisiones étnicas y lingüísticas. Para millones de espectadores, la imagen de Traoré junto al liderazgo de Níger no era solo simbólica, era la prueba de que la marea política estaba cambiando. Diplomáticamente, este nuevo Frente Unido obligó a una recalibración en las capitales extranjeras. Para Washington, París y Bruselas, el riesgo ya no era solo un líder desafiante, era un bloque de naciones dispuesto a desafiar el viejo orden juntas. Dentro de Burkina Faso, el momento elevó a Ibrahim Traoré de figura nacional a ícono continental. Su equilibrio cuidadoso rechazando escaladas imprudentes, mientras construía una coalición, hacía que cualquier represalia fuera políticamente costosa para sus oponentes. La imagen de un joven líder, vestido para la batalla, de pie, hombro con sus pares, se convirtió en un póster de movilización en redes sociales, escaparates y pasillos universitarios. Para el pueblo, no se trataba de un solo hombre. Se trataba de una realización compartida, la seguridad, los recursos y la dignidad de África ya no podían quedar en manos extranjeras. El simbolismo era potente desde las comunidades Mossi en Burkina Faso hasta los Tuareg en Malí y los Hausa en Níger. El mensaje era el mismo. La soberanía es supervivencia. A ojos de muchos observadores, el ataque destinado a intimidar había hecho lo contrario. Había desplazado el centro de gravedad de la política de África Occidental y colocado a Ibrahim Traoré en su corazón. En el corazón de África Occidental, un ataque destinado a fracturar una nación despertó en cambio a un continente. Desde Ouagadougou hasta Nairobi, desde Dakar hasta Dar es Salaam, las voces se alzaron más fuertes. La soberanía de África no es negociable. Bajo el liderazgo de Ibrahim Traoré, Burkina Faso comenzó a redefinir su rumbo forjando alianzas en sus propios términos.
asegurando sus fronteras e inspirando a millones a creer que la independencia no es un regalo, sino una responsabilidad. Las escuelas reabrieron, los mercados volvieron a bulliciar, y el pueblo se condujo con un orgullo nuevo e inquebrantable. El mundo había tomado nota, pero lo más importante, África misma también. El mensaje era claro: el futuro no será dictado desde lejos. Como declaró el propio Traoré, no pedimos permiso para ser libres, nos mantenemos firmes y lo tomamos. Si el espíritu de Ibrahim Traoré toca tu corazón, comparte esta historia. Suscríbete para continuar el viaje de un África que ya no se inclina. Que Dios bendiga a África.